Buenos días, les envío un abrazo cariñoso a toda la Iglesia Luterana en Chile desde la Iglesia Luterana de Valdivia. Hoy día tenemos la responsabilidad de compartir la predicación de esta jornada con cada uno y cada una de ustedes. Estamos haciendo un recorrido en nuestra comunidad por la primera carta de Juan. Es una serie de sermones temáticos, los cuales hemos estado predicando desde hace ya un par de domingos. Esta es una carta tremendamente profunda del Nuevo Testamento, emparentada también con el Evangelio de Juan. Y por lo tanto hemos decidido estudiarla juntos y en ese proceso les invitamos también a ustedes a compartir con nosotros la lectura de estos maravillosos textos. En el primer sermón, para que ustedes también puedan saber qué hemos estado hablando, en el primer sermón hablé acerca de la necesidad de la experiencia que uno puede tener para compartir con otros. En este caso, tomándonos del texto de Juan al principio, donde dice lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esto significa que la experiencia cristiana es una experiencia que para poder comentársela a otro tiene que ser una experiencia que hayamos tenido, ¿no? De hecho, nosotros contamos con mucho entusiasmo siempre las cosas que nos provocan alguna experiencia, ¿no? Cuando algo no nos provoca nada, la verdad es que no lo contamos. Por eso el cristianismo no es solo la transmisión de una idea, tampoco es solo la transmisión de un conocimiento, sino que es de alguna forma el contarle a otro lo que nos ha ocurrido a nosotros en nuestra propia relación con Dios. Y este contar a otros, esta búsqueda de empatía con el otro, no solo son las cosas positivas, ¿no? Sino que a veces queremos contarle al otro nuestro camino de dudas, a veces nuestro camino de falta de fe, a veces queremos contarle al otro y saber del otro también. O sea, esto es la comunidad y lo comunitario que nos provoca el texto sagrado. No solo son primaveras, sino que también son otoños e inviernos. Y eso es sumamente importante, porque como sea, caminamos juntos. Entonces, por eso la experiencia cristiana es una experiencia de contarnos unos a otros cómo estamos viviendo nuestra fe. Pero para poder llegar a ese entendimiento completo, profundo y real, tenemos que saber cómo estamos viviendo nuestra experiencia cristiana, sobre todo en un tiempo tan complejo como este. Por eso Juan dice lo que hemos visto, ¿no? No le puedo contar a otro lo que no he experimentado con mis instintos, con mis sensaciones, ¿no? Debo contarle al otro lo que me está ocurriendo. Quizás al otro le está pasando lo mismo, ¿no? Y por lo tanto somos dos que podemos caminar juntos. Esa es una imagen clásica del Nuevo Testamento, vayan de dos en dos. Jesús cuando enseña que alguien te pide ayuda para ir una milla, acompaña a los dos. Conversiones ocurrieron en el Nuevo Testamento cuando iban caminando de dos. Cuando iban los caminantes de Emaús, Jesús se presenta siempre. Este caminar experiencial debe ser de dos. Pero no solo contarnos las buenas cosas, sino que también contarnos todo lo demás. En el segundo sermón hablamos acerca de la luz, porque Juan dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Y hablamos de algunos puntos que me parece que son importantes. Uno de ellos es que no podemos mirar la luz directamente, sino que solo podemos ver el reflejo de las cosas que iluminan la luz. Eso es importante. No podemos ver a Dios, pero podemos ver el reflejo de su obra. Podemos ver los bosques, los campos, los ríos, los mares, los lagos. No podemos verle a Él, pero podemos ver la grandeza de su obra. Por eso en la Edad Media surge esta idea que se llamó la teología natural. Eso es decir, que podemos contemplar a Dios y podemos saber algo del autor de la creación viendo su creación. Un segundo punto que hablamos en ese sermón era acerca de que no solo no podemos mirar a la luz directamente, sino que cuando estamos muy cerca de la luz, la sombra aparece con mayor claridad. Si usted sale un día nublado hacia afuera, nosotros que vivimos en el sur sabemos de días nublados,
Cuando uno sale con un día nublado, entonces prácticamente no tenemos sombra. Pero cuando salimos con un día con mucho sol, la sombra es muy, muy definida. Por lo tanto, acercarnos mucho a la luz significa que corremos el riesgo de que nuestras sombras se vean con mayor claridad. No solo las podemos ver nosotros, sino que también los otros las pueden ver. Por eso nos acercamos con cautela y por eso el pueblo de Israel, cuando Dios se presenta a ellos en el monte Sinaí, en aquel relato del Éxodo, Moisés le dice al pueblo, vamos todos al encuentro de Dios. Y ellos dijeron, no, anda tú nomás. Nosotros nos vamos a quedar acá bien de lejitos viendo y escuchando. Porque ellos sabían que acercarse mucho a Dios implica que podemos ver nuestras sombras. Y realmente no todas las personas quieren ver sus sombras. Hay algunos que son expertos en ver las sombras de otros, pero no en ver sus propias sombras. Por lo tanto, acercarnos a la luz de Dios significa correr un riesgo también. El riesgo de que seamos descubiertos. Por otro lado, ser descubiertos y mostrar nuestra vulnerabilidad es una de las cosas que yo creo más nos puede sanar el alma. Eso hemos ido viendo en el proceso de este caminar por la carta de Juan. Y hoy día vamos al capítulo número 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Miren esta frase. Solamente tú puedes sentirte acongojado con un pecado, ¿cierto? Porque esa es la idea de que venga Jesucristo, ¿no? El justo. Porque si uno peca y no siente congoja, entonces no tiene ningún sentido que venga Jesús. Cuando este texto nos dice, hijos míos, hijitos, miren cómo dice, queridos hijos, dice, ¿no? Les escribo estas cosas primero para que no pequen, ¿no? Para que no le erren al blanco, como es el significado original de esa palabra. Pero si alguno le llega a errar, tenemos a Jesús. ¿Pero por qué tenemos a Jesús? Porque Jesús vino a esta tierra a experimentar lo que significa ser humano. Esta alineación, esta identificación que tiene Dios con nosotros es tremenda. Porque una cosa es que uno quiera imponerle al otro, una cosa distinta, por ejemplo, era que en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Dios le decía al pueblo, bueno, ustedes van a hacer eso, ¿no? Y no hagan eso. Pero el mensaje era, pero Dios no es humano. ¿Cómo puedes decirle a otro lo que haga si no lo has experimentado tú? ¿No? Por eso algunos dicen, por ejemplo, que el otro día alguien me contaba algo súper interesante de cómo en algunas grandes empresas, por ejemplo, coreanas, japonesas, chinas, ¿por qué son tan eficientes? ¿No? Bueno, y la eficiencia es porque los que llegan a ser el gerente es porque partió prácticamente barriendo el hall de la empresa. Entonces, solo una persona que ha podido pasar por estos distintos estadios puede saber de qué se trata el asunto, ¿no? Si no sabemos de qué se trata el asunto, no podemos. Entonces, en el Antiguo Testamento, la imagen es que Dios le entrega un libro al pueblo y le dice, bueno, esto lo pueden hacer y esto no lo pueden hacer. Cuando viene la manifestación de Jesús, lo que ocurre, según nuestra tradición, es que Dios mismo viene a habitar en medio nuestro. De hecho, el Apocalipsis lo dice hacia el final. Dice, y Dios habitará en medio de ustedes, ¿no? Eso es una imagen increíble. O sea, en el Antiguo Testamento ya estaba este nombre de Dios que se llamaría el Emanuel. ¿Se acuerdan de esos sermones? El Emanuel, el Dios con nosotros, ¿no? Por lo tanto, solo Jesús puede ser realmente nuestro abogado porque Él vivió en este mundo, fue tentado en este mundo. De hecho, al inicio de su ministerio, lo primero que Él hace es ir al desierto donde es tentado, ¿no? Él conoce lo que nos ocurre, conoce nuestras tristezas, nuestras penas, nuestras amarguras, nuestras alegrías, ¿cierto? Y por lo tanto, Él, por eso es el justo, ¿no? Porque solo puedes actuar con justicia cuando conoces. Si no conoces, no puedes ser justo. Por eso Jesús dice, miren, no juzguen. Lo que está diciendo es, miren, no juzgues porque no sabes. Nosotros solemos hacer todo lo contrario, juzgamos rápidamente, ¿no? Somos de gatillo fácil con el juicio y no sabemos.
No sabemos lo que hay detrás de una vida, no sabemos lo que hay detrás de una decisión. No sabemos prácticamente nada acerca del otro y sin embargo, como somos de gatillo fácil, ¿no? Como en el western, ¿se acuerda que en estas películas del oeste, ¿no? Los más capos eran los que sacaban el arma rápido y gatillo rápido, ¿no? Gatillo fácil. Hay personas que tienen esa capacidad de juicio, del juicio rápido, ¿no? Respecto de otros, pero no respecto de sí mismos. Cuando se necesita que tengan una mirada acerca de sí mismo, el gatillo no es tan rápido, ¿no? Y el arma se atasca y no dispara realmente. Entonces, Juan lo que está diciendo es, miren, pero ya había hablado de que Dios habitó en medio nuestro, ya había hablado de que Dios es luz. Pero por si las moscas, Juan dice, miren, pero por si alguna razón ustedes le siguen errando al asunto, pues ¿cuál es el asunto? ¿Por qué surge el pecado, no? ¿Por qué surge esta forma de errarle? ¿Cuál es el...? Podemos hablar de pecado, ¿cierto? Ok. Pecado significa errarle al asunto. Bien, ¿cuál es el asunto? Que yo le erro siempre. Son dos cosas. Y Jesús lo dijo respecto del amor. ¿Se acuerdan? El amor al prójimo, el amor a Dios. Esas son las dos grandes erradas que tenemos. Le erramos en nuestra relación con el otro y le erramos en nuestra relación con Dios. Tiene que haber una armonía entre esas relaciones, ¿cierto? No puedo tener una maravillosa relación con Dios y tener una pésima relación con la gente. Eso no puede ocurrir, ¿cierto? Por lo tanto, esas son las erradas. Y Juan dice, pero miren, si alguno de ustedes de todas formas, a pesar de saber que Dios caminó entre nosotros, lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos, estuvo en medio nuestro. Además, Dios es luz. Y toda esa maravillosa introducción que hace en el capítulo 1, Juan dice, pero si por si acaso alguno de ustedes le vuelve a errar al blanco, tenemos a Jesús, que caminó en medio nuestro y que Él nos entiende mejor que nadie. Nuestras aspiraciones no son ser lo mejor. Nuestra aspiración es ser lo más honesto que podamos ser. Esa es la mayor aspiración a la que nosotros podemos andar y caminar. Por eso hay personas que personalmente a mí me conmueven, ¿no? Hay pastores que yo conozco, hermanos, hermanas que me conmueven, porque su forma de expresarse denota una humildad en donde ellos se manifiestan como son. Y uno dice, wow, pero no es buen negocio que el pastor muestre sus debilidades, ¿no? Y sin embargo hay pastores que yo conozco que lo hacen y siento que son tan humanos, siento que yo he aprendido tanto de ellos. Yo aprendo muchísimo de una persona que se muestra frágil que de una persona que asume que no tiene ningún error o que los tiene dominados. Y Juan dice, mire, pero si alguno de todas formas le erró al camino, porque a todos podemos errarle al camino. De hecho, todos le erramos al camino. Juan dice, miren, si alguno le erró y no funcionó y salió mal, bueno, está Jesús, que caminó en medio nuestro, calzó nuestros zapatos, diríamos, ¿no? Y Él sabe lo que significa. Jesús pasó por todos los estados y estadios emocionales por los que pasamos nosotros. La angustia, la rabia, el enojo, la fe, todos. Al último, en sus últimos segundos de vida, incluso pasó por la duda, ¿no? ¿Por qué me has abandonado?, le dice a Dios. Fíjense lo que le dice, ¿por qué me has abandonado? Pasó por todos los estadios del sentir humano. Y por eso es el justo. ¿Por qué es justo? No es que sea bueno, es justo, es distinto. Mirar con justicia al otro no significa ser necesariamente bueno con el otro. La bondad es sumamente subjetiva en distintas culturas, en distintas eras, ¿no? Pero la justicia no. La justicia es acompañar al otro esta segunda milla. Después el texto dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Miren qué tremenda pregunta
hace Juan? Estas son las preguntas que a uno le mueven el alma. Estas son las preguntas difíciles. ¿Ah? Estas son las preguntas. Y Juan dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Yo pienso en Job. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Job hace tiempo? Job, que se levantaba todas las mañanas y hacía holocaustos por si sus hijos habían pecado. Era un hombre que seguramente tenía una vida religiosa intachable, ¿no? Un hombre probo, un hombre pío desde todo punto de vista, ¿no? Imagínense que Juan le hubiera hecho esta pregunta. ¿Cómo sabes si realmente llegaste a conocer a Dios? ¿Sabe lo que le hubiera respondido Job? 40 capítulos después de su primer capítulo en el libro que lleva su nombre, Job llega a decir, hablaba lo que yo no entendía. Hablaba de lo que yo no entendía. ¿No saben cuántas veces yo mismo como pastor me he preguntado eso? ¿Hablo de lo que entiendo? Por eso trato de predicar solo de cuestiones que me han pasado y que yo puedo evidenciar en mi propia vida, en mi propio cuerpo, en mi propia fe. Porque no quisiera llegar un día al final y decir, bueno, realmente hablaba de lo que no entendía, ¿no? Entonces Juan dice, ¿y cómo sabes si llegaste a conocer a Dios? ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde está el medidor? ¿Qué es lo que tienes que saber para llegar a decir, sí, bueno, yo he llegado a conocer a Dios? Fíjense lo que tuvo que pasar Job para decir dos cosas. Realmente hablaba de lo que no entendía y después dice, mas ahora mis ojos te ven. Fíjense todo lo que tuvo que pasar Job, no tengo que decírselo, ya todos conocen la historia. Si has tenido sufrimiento en tu vida, si has tenido dolor en tu vida, seguramente eres una persona que puede decir con seguridad que conoce a Dios. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y Juan responde de una manera hermosa. No le da muchas vueltas al asunto, ¿no? Como nos gusta a nosotros, ¿no? Como decimos acá en el sur, 2 cucharadas y a la papa. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Juan dice, fácil, si obedecemos sus mandamientos. Aquí alguien podría decir, bien, pero ¿cuáles mandamientos necesitamos conocer? ¿Cuáles son? Porque cada uno podría esconderse detrás de un planteamiento teológico, detrás de un planteamiento histórico. Alguien podría decir, ¿cuáles son los mandamientos? ¿No? Los 10 mandamientos, por ejemplo. Puede ser. Los otros tantos mandamientos que hay en la Biblia, puede ser. Personalmente a mí me encantaría quedarme con los 2 mandamientos que Jesús dijo que eran los más importantes, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Y dice amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con nuestra alma, y amar al prójimo. Sin embargo, la pregunta inmediata que me surge es, ¿tú puedes amar si eres mandado a hacerlo? ¿Puede ser eso un mandamiento? ¿Puedo decirle yo a otra persona, te mando que ames? ¿Puede ser un mandamiento o puede ser una sugerencia? Realmente en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos no se llaman 10 mandamientos. Se llaman las 10 palabras. Solo eso. Son las 10 palabras. Quizás Jesús cuando dice, mira, hay 2 mandamientos nomás, no te preocupes por los demás. Porque evidentemente si cumples estos 2 mandamientos, los demás se van a dar por cumplidos, son obvios. ¿Pero qué es el amor? ¿No? ¿Qué significa amar a Dios como un mandamiento? Le he dado muchísimas vueltas a este asunto yo en el último tiempo. ¿Qué significa amar a Dios? De hecho, escribí algo de eso en parte de mi libro, Nuach. Y no está fácil, porque Dios y nuestra relación con Dios es sui generis. Sui generis significa que no hay un género repetido, no hay una forma repetida, porque Dios es único.
Es una gran cosa, ¿no? Por supuesto que yo entiendo lo que es el amor, porque amo a mi familia, amo a mis hijos, entiendo lo que significa, ¿no? Creo entender lo que significa. Pero Dios es único. Es un amor sui generis. Pero no nos enredemos con eso. A veces hacer tantas preguntas como que... Jesús dijo, amen a Dios con toda su alma y a su prójimo como a ti mismo. Hay una relación de tres. Lo mismo que la Trinidad. Por eso la Trinidad es la mejor forma de poder entender la divinidad. Mucha mejor forma. Es un monoteísmo complejo, hermoso, como dice Richard Rohr, una danza divina, ¿no? En esta relación de amor hay tres: Dios, el prójimo y yo. Dice, amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Es una relación de tres, ¿no? Siempre el amor tiene que ver con eso, tiene que ver con la inclusión. La inclusión de decir quién soy, la inclusión de decir cómo soy, la inclusión de decir cómo amo y cuáles son mis expectativas. Y si es que las tengo. Hay una frase demoledora de Fritz Perls, que cuando trabajaba con parejas, decía que cada uno le diga al otro, fíjense lo que le tenía que decir: yo no estoy aquí para cumplir tus expectativas y tú no estás aquí para cumplir las mías. Todo lo contrario de lo que uno usualmente piensa en relación a una relación. Cuando Jesús dice amen a Dios con toda su alma, amen al prójimo como a ti mismo, está creando una Trinidad donde yo me puedo apoyar en Dios, me puedo apoyar en el otro y también encuentro seguridad en quién soy. Es una danza también. La Trinidad, si es una danza divina, entonces la nuestra es una danza humana, ¿no? Cuando no está presente uno de estos tres elementos en una relación, la relación muere. Si en una relación solo existe el prójimo y yo, y no está Dios, que es el aliento de la vida, que es aquel que nos permite reconocernos honestamente con el otro, entonces esa relación muere. Si yo solo tengo una relación linda con Dios, pero me importa nada una relación con el otro, esa relación muere. Todo tipo de relación de amor que no incluya al tercero de esta Trinidad humana es una relación que no está basada en el amor. Pueden haber otros intereses. Entonces, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios?, pregunta Juan. Si obedecemos sus mandamientos. Si somos capaces de reconocer que la Trinidad del amor también está en medio nuestro. Está el prójimo, y ese prójimo puede ser cualquiera. Estoy yo, en donde me reconozco también como un ser individual y comunitario, pero además está la presencia espiritual de Dios, navegando y, como dice el Génesis, aleteando sobre la faz del abismo. Es una respuesta sencilla, son solo 4 palabras: si obedecemos sus mandamientos. Es la forma en cómo saber si hemos llegado a conocer a Dios. 4 palabras. Pero mantener una relación trinitaria de amor es otra cosa. Es un desafío maravilloso. No es un problema, es un desafío para cada uno de nosotros. Revisemos nuestras relaciones de amor. Quizás no están funcionando porque falta uno de los tres. Quizás solo está el prójimo y Dios y yo me quedo afuera, ¿no? Y yo me siento que estoy afuera de esta relación. Quizás está el prójimo y yo, y Dios no está presente. Quizás está solo Dios y yo, y no me interesa el otro. Cualquiera de esos tres elementos que no esté presente en una relación de amor, hace que esa relación no sea de amor. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.